Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer un comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y es especialmente San Pablo el que a lo largo de sus cartas va concretando en qué se traduce ese ser rey de Jesucristo, ese señorío de Jesucristo. Y es maravilloso porque cuando uno extrae todas las consecuencias de qué supone el señorío de Jesucristo, pues se da cuenta de que estamos en las mejores manos, no que hubiésemos podido soñar, estamos en las manos de Cristo. Entonces uno entiende lo que es la fuerza de decir, Jesús es Señor, Jesús es mi Señor. Y estamos libres de muchos miedos, en la medida en que entendemos que Jesús es Señor. Jesús es Señor de todos los enemigos y potestades, ¿no? De todos los miedos que nos pueden teóricamente hacer temblar. Jesús es Señor de la historia. Qué importante es decir esta palabra. Jesús es Señor de la historia. Es decir, Él dirige los hilos de la historia. Incluso a través de avatares, incluso a través de los mismos hombres que se rebelan frente a Dios. Dice el Salmo, Dios mira desde el cielo y sonríe. Dios dice al ver cómo se rebelan frente a Él, hoy mismo he establecido a mi rey en Sión. Fijaros lo que dice ese Salmo. Dios viendo desde el cielo cómo se rebelan los hombres frente a Él, sonríe como diciendo, ¿a dónde van estos? Hoy mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Es decir, por mucho que el hombre se rebele frente a Dios, por mucho que en la historia parezca que las generaciones, etcétera, pues se estén rebelando frente a los planes de Dios, sin embargo, no por eso el Señor deja de ser rey de la historia, y Él conduce el hilo de la historia, y es capaz hasta de servirse de las rebeliones del hombre frente a Dios para conducir finalmente a la humanidad hacia un destino. Cristo es el alfa y la omega, principio y fin. Esto también forma parte del señorío. Cristo es Señor de la historia, Cristo es el Rey del universo, Él es el Creador, el mundo proviene de Él, a Él va dirigido. Y fijaros una cosa, Cristo es Señor de la muerte. No olvidemos eso, porque a todos nos inquieta la muerte, porque claro, una cosa es hablar de la historia, del universo, pero está mucho más cerca de nosotros la muerte como enemigo, ¿no? La muerte como, de alguna manera, como un tope, como un muro contra el que nos estrellamos. Jesús es Señor de la muerte, y así aparece pues en la Sagrada Escritura. San Pablo lo subraya. Y el último enemigo en ser sometido es la muerte. 1 Corintios 15, versículos 24 y siguientes, dice, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe Él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y un poco más adelante dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Es magnífico ese texto de San Pablo, porque en la confianza plena del señorío de Jesucristo en su victoria, parece que se ríe de la muerte, la ironiza, es capaz de burlarse de ella, ¿no? Decir, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte, pues, ha sido el último enemigo, ciertamente el más contumaz, pero finalmente sometido por Cristo en su resurrección. La muerte ha sido muerta. La muerte ha sido definitivamente sometida al señorío de Jesucristo, porque no se escapa al señorío,
al reinado de Jesucristo, no se escapa la muerte, es también sometida por Jesucristo. Y fijaros, un paso más, y voy a concluir con esto. En estos puntos del catecismo que hemos leído también se hablaba, especialmente en el 669, de cómo el Señor es también Rey, Señor de la Iglesia. Ese señorío de Jesucristo, leo este punto, como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. Es Señor de su Iglesia también. Y es hermoso que nos demos cuenta de que el señorío, de que la Iglesia no es dueña, sino que es sierva de un Señor, de Jesucristo. Algunos piensan que la Iglesia es dueña de su propia, no sé, de su propia vida, que la Iglesia podría cambiar las cosas a su antojo, que los papas, según corrientes de pensamiento, que si conservadores, que si progresistas, pues pueden llegar a cambiar la marcha, ¿no?, y el transcurso de la predicación evangélica y de la evangelización y de la pastoral de la Iglesia, y se equivocan profundamente. Se olvidan de que la Iglesia es sierva y de que Cristo es su Señor, es su Señor. Fijaros, vamos a leer el texto de Efesios 1:20 y siguientes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Uno, cuando ve esto, ¿no?, esta descripción de San Pablo del señorío, sobre todo el principado, potestad, virtud, dominación, y al final, como la cumbre, dice, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Se da cuenta de que tenemos que bendecir a Dios porque en la Iglesia vemos realizado de una manera pues muy cercana a nosotros el señorío de Jesucristo, y vemos que Cristo reina en su Iglesia. Cristo reina en ella. Fijaros incluso que, que fue tradición cuando un papa era elegido, hacer la misa de coronación del nuevo papa. Misa de coronación, en la que se ponía esa corona al papa como queriendo significar en ello que el papa estaba prolongando pues ese señorío de Cristo Rey. Si la Iglesia, si en la costumbre, pues los papas han renunciado pues a ese gesto, no es ni mucho menos, ¿no? Porque no creamos firmemente en que ese señorío de Cristo está significado a través de la mediación del Papa, el Cristo en la tierra, sino para que no se entienda mal ese signo, porque es verdad pues que siempre tenemos que estarnos purificando precisamente para que el señorío de Cristo no lo pongamos en la carne incluso humana de ese representante de Cristo en la tierra. Y si los papas han renunciado a hacer esa misa, ese signo de la coronación, de ponerse una corona cuando un papa es elegido, es para que el signo no nos confunda, pero no porque deje de ser verdad, porque es que es absolutamente cierto que en Cristo somos reyes y que la Iglesia, y que Cristo, mejor dicho, reina a través de la Iglesia en nosotros, y que la Iglesia es de una forma visible el reinado de Cristo en medio de este mundo. Bien, incluso cuando un sacerdote preside la Eucaristía y se sienta en la sede, esa sede, esa especie de de sillón, sí, fabricado de una manera, pues podríamos decir
que, que evoca un poco la realeza, pues una especie de sillón noble con el que se preside la Eucaristía, está significando también el reinado de Cristo en medio de la comunidad. Y el sacerdote, al sentarse en esa sede, en ese sillón que preside la asamblea eucarística, sabe que está participando de la realeza de Cristo, del señorío de Cristo. Y sin embargo, se tienen que purificar continuamente de no atribuirse a sí mismo, que es de carne y sangre, esa realeza, sino ser únicamente signo de la realeza de Cristo, que está por encima de todo. Es decir, Cristo nos hace partícipes de su señorío, pero llamándonos siempre la atención para que no nos atribuyamos eso, para que no atribuyamos a la carne y a la sangre ese señorío, sino que seamos meros signos del señorío de Cristo, que está en los cielos y desde el cielo reina sobre todos nosotros. Concluimos hoy el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesús.